Hola a todos, el vídeo que os traigo hoy tenía muchas ganas de hacerlo porque os vengo a hablar de un tipo de producto que la mayoría de nosotros usamos a diario, pero que muchas veces no sabemos muy bien cómo funciona ni tampoco valorarlo correctamente. Hablo ni más ni menos que del teclado de nuestro ordenador, un accesorio imprescindible que tiene un auténtico mundo detrás de él. De hecho, para saber que dentro de los teclados hay muchísimas cosas a tener en cuenta, simplemente tenemos que ir a una tienda y ver las diferencias de precios tan brutales que hay entre unos y otros, ya que podemos comprar uno por alrededor de 10 euros y otro por 250. Y en teoría, podemos pensar que los dos sirven y hacen lo mismo. Así que por este motivo me he hecho con diversos teclados para explicaros qué debemos saber sobre ellos y por qué algunos tienen precios muy altos y otros tan bajos. Eso sí, para poder realizar este vídeo he recibido la ayuda de la famosa marca Corsair, que me ha enviado 6 teclados diferentes para que os pueda mostrar a modo de ejemplo qué ofrecen los distintos tipos que existen en el mercado. Por lo tanto, vamos a empezar por lo más barato que nos podemos encontrar, un teclado que he adquirido en una gran superficie de mi ciudad por unos 10 euros. Este precio es tan bajo y asequible debido al modo en el que está construido, ya que internamente es de membrana y esto hace que sea muy barato fabricarlo. Para que entendáis mejor qué significa todo esto, lo he desmontado y así podemos ver cómo es por dentro. Lo que tiene son una especie de láminas que se extienden por todo el interior. Hay varias, pero digamos que la que da nombre a este tipo de dispositivos es esta membrana semitraslúcida, donde por cada tecla tenemos una especie de cúpula que al presionarla baja y hace que las otras tres capas que hay debajo cierren un circuito y se detecte la pulsación. Esa señal que se ha generado eléctricamente llega al controlador del teclado que está donde os marco, y así se envía por USB al ordenador la tecla que hemos pulsado. Fabricar este sistema de capas y láminas es muy barato y por eso este tipo de teclados se han vendido como rosquillas. Pero aún así, pensar que todos los teclados de membrana son muy económicos es un error. Prueba de ello es este Corsair K55 que se puede comprar por en torno a los 60 euros. Y en este punto diréis, oye Alejandro, ¿por qué este teclado cuesta 6 veces más que el anterior? Pues realmente hay varias cosas que hacen que tenga que ser más caro. En primer lugar, está orientado al gaming y por ello ya os imagináis que tiene lucecitas LED. Eso hace que haya que añadir más hardware por dentro. También tenemos botones extras en el lado izquierdo para programar macros, y en esta otra parte contamos con controles multimedia. Además, fijaos en las teclas del barato, el serigrafiado es directamente una impresión sobre la tecla. En cambio, en el que es más caro, la letra o el símbolo es semitransparente para que la iluminación pase. Por otro lado, deciros que también he desmontado el teclado de 60 euros y por dentro se ve que todo tiene unos mejores acabados con mejores conexiones y ensamblado. E incluso la membrana que está inmediatamente debajo de las teclas parece algo más rígida para así mejorar el tacto al teclear. Además, hablando de teclear, los baratos de membrana tienen el inconveniente de que se puede producir un error al pulsar varias teclas a la vez debido a la estructura interna de capas donde tenemos un circuito que interconecta en forma de matriz todas las teclas. Así que puede que si pulsamos de forma simultánea varias no las detecte. Eso sí, normalmente no suele ser algo de lo que la mayoría de usuarios nos percatemos, porque serían varias teclas al mismo tiempo. Suele ser a partir de 6 o con algún tipo de combinación específica, algo que te podría afectar en juegos muy particulares o si estás tocando, por ejemplo, el piano con el teclado. Aún así, el que es más caro tiene una característica que hace que en ciertas situaciones podamos llegar a pulsar hasta 12 teclas a la vez. Por lo tanto, como veis, realmente entre el barato y el de mayor precio estamos pagando por más calidad de construcción y más funciones. No hacen los dos lo mismo como podríamos pensar inicialmente. También deberíamos saber que la tecnología de membrana ha permitido que en los portátiles tengamos teclados con un perfil muy bajo ocupando poco espacio vertical. De hecho, muchos de ellos no utilizan una cúpula debajo de cada tecla, como os he mostrado antes, sino que tienen una estructura como de tijera para que ocupen menos verticalmente. Así que la membrana ha sido una revolución en cuanto a precios y también en cuanto a diseños. Aún así, digamos que esta tecnología ya no es tan querida por todos. Prueba de ello es la encuesta que os he hecho recientemente en mi Twitter. Muchas personas prefieren los teclados mecánicos, de hecho es el que yo uso a diario con mi ordenador de sobremesa. La diferencia de estos con los de membrana es muy importante, ya que aquí por cada tecla tenemos literalmente un interruptor mecánico con su muelle, que se activa con la pulsación. Así que si desmontamos las teclas de uno mecánico vemos parte de esos interruptores y si vamos un paso más allá y hacemos un desmontaje completo ya no encontramos diferentes láminas con un circuito, sino que observamos una placa donde están soldados
todos los interruptores. Por lo tanto, como os podéis imaginar, fabricar un dispositivo mecánico como este es más complejo y más costoso. Lógicamente, al tener estos interruptores mecánicos, en la mayoría de ellos vamos a escuchar un sonidito muy particular cada vez que hagamos una pulsación. Dentro de estos interruptores hay también un mundo de opciones, ya que diferentes empresas fabrican diversos modelos, aunque quizás la más famosa de todas y la que en parte marca tendencia es la llamada Cherry MX, una compañía alemana que tiene muchos interruptores o switches en inglés clasificados por colores. De hecho, los teclados Corsair que yo tengo utilizan interruptores de esta compañía. Los switches Cherry se clasifican en función de varias características, como por ejemplo la fuerza que hay que aplicar sobre ellos, cómo es su sonido, el recorrido hasta que se detecta la pulsación e incluso si la pulsación es táctil o lineal. Táctil quiere decir que notaremos en el dedo que se ha activado y lineal no se siente nada en el dedo. Eso sí, son más rápidos y directos. Así que con todo esto se generan multitud de combinaciones que, como ya os he dicho, se agrupan en colores. Rojos, verdes, azules, marrones, etcétera, etcétera. Aunque en el mundo del gaming se usan muchísimo los rojos, que son lineales y no muy ruidosos. De hecho, fijaos como en muchas de las cajas de los teclados Corsair que tengo ahora en casa nos ponen que son rojos. Y obviamente, al quitar las teclas, vemos ese color. Aunque os tengo que decir que el teclado más caro que tengo, que cuesta unos 250 euros en Amazon, tiene unos interruptores un poco peculiares, ya que son ópticos. Es decir, tienen la parte mecánica de que se pulsan y vuelven a la posición inicial con una especie de muelle, pero la forma de detectar que hemos pulsado es mediante un haz de luz que hay dentro del interruptor. Esto hace que sea súper rápido a la hora de detectar dicha pulsación, aunque en el mundo real un usuario medio normal considero que es muy difícil que sea capaz de percibir diferencias entre usar unos switches ópticos frente a unos puramente mecánicos. Teniendo todo esto claro, aún hay cosas a considerar en el mundo de los teclados mecánicos, porque por ejemplo el teclado que os estoy mostrando arriba es mucho más grande que el de abajo, ya que se han puesto muy de moda en algunos ámbitos los teclados súper compactos. Para ello los fabricantes tienen que eliminar teclas. Por ejemplo, los que se llaman TKL eliminan el llamado bloque numérico, y los denominados 60% eliminan básicamente la fila de las teclas de función, el área de las flechas y el bloque numérico. En este último caso, como se han quitado numerosas teclas y algunas de ellas son necesarias, tienen que ofrecernos la posibilidad de usarlas de alguna forma. Así que por ello en el canto de algunas teclas vemos funciones secundarias que se pueden usar si pulsamos la tecla de función especial FN. Pero claro, a esto te tienes que ir acostumbrando y como yo personalmente no los he utilizado, prefiero uno completo porque me resulta más práctico, aunque estéticamente sea menos minimalista. De todos modos, si buscas algo intermedio en tamaño, quizás lo más razonable sea un TKL, como este K70 que elimina el bloque numérico y nos recuerda a la distribución que tienen muchos portátiles pequeños. Otro punto vital de estos accesorios son los materiales de construcción de las teclas. Hay muchas formas de fabricarlas y lógicamente estas determinarán la calidad y la durabilidad. Los más baratos, como el de 10 euros que os mostré al inicio, usan el método más económico para su construcción, un material llamado ABS y la impresión de la letra directamente sobre dicho material. ¿Qué problema tiene esto? Pues que no cuentan con una durabilidad brutal y se pueden desgastar, así que existen otros materiales como por ejemplo el PVT y el policarbonato. Los teclados que usan PVT en sus teclas tienen muchísima durabilidad, aunque es más complejo y costoso para las marcas conseguir grabar los caracteres y que sean translúcidos para que pase la iluminación RGB. Por esa razón, el teclado Corsair K100, a pesar de costar unos 250 euros, aquí en España no utiliza PVT con sus teclas, sino policarbonato, porque así pueden reducir costes en la fabricación de las mismas. Además de esto, los fabricantes, para que los símbolos y las letras duren más, pueden añadir 2 capas por cada tecla, tal y como se ve en esta imagen, lo que se conoce como double shot en inglés. Y aparte de todo lo que os he contado, otra cosa que te puede hacer saber si un teclado es barato o caro es su peso. Los muy económicos y de peor calidad, por norma general, son muy ligeros. En cambio, los más caros tienen estructuras metálicas para darles mayor rigidez y consistencia, y por ello pesan más. Otro detalle que muchas veces se nos olvida valorar en este tipo de accesorios es el software.
Las marcas de renombre suelen cuidarlo y nos ofrecen aplicaciones para instalar en nuestro ordenador y así poder configurar un montón de cosas, desde las luces o la reasignación de las teclas hasta la velocidad a la que queremos que se muestren las pulsaciones. Por lo tanto, entre un teclado de 10 euros y uno de 100, 150 o 250 euros hay diferencias abismales. Con esto no estoy diciendo que te tengas que gastar un pastón en un teclado, eso depende de las necesidades y presupuesto que tengas. Pero lo que no se puede negar son las características que ofrece uno caro con respecto a uno barato. Ahora quiero que vosotros participéis y en los comentarios me digáis qué tipo de teclado utilizáis a diario y qué modelo es. Me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.